Para hablar de toxicología vamos a conceptualizar, a ver, ¿qué estudia la toxicología? Bueno, la toxicología es la rama o la ciencia que se encarga en estudiar las sustancias químicas, los agentes químicos o tóxicos, los contaminantes, todas esas sustancias venenosas que pueden ocasionar un daño a los organismos vivos. Ahora bien, este estudio de la toxicología es desde su fuente, sus efectos, hasta llegar a los organismos. Ahora, ¿qué difiere la toxicología en sí de la toxicología ambiental? Bueno, más que nada la toxicología ambiental es similar, también es el estudio de todas estas sustancias químicas, de todos estos tóxicos, que un tóxico pues puede ser es una sustancia química, ya sea natural o artificial que ocasiona un daño, ¿sí? Ahora, un daño queda abierta la palabra, pero en la toxicología ambiental bueno, hay que ser precisos de que este tipo de contaminantes afecta sobre todo al medio ambiente. ¿Y cuáles son las matrices del medio ambiente? Es el aire, es el suelo, es el agua, pueden ser distintos reservorios, pueden ser plantas, pueden ser animales, también se consideran ríos, lagos, lagunas. Entonces se estudia básicamente también el efecto tóxico a través de la cadena trófica. Ustedes ya saben cuál es la cadena trófica, en donde están los productores, están los consumidores primarios, los consumidores secundarios, que se puede ir traslocando los contaminantes de una cadena a otra hasta llegar a, a cierta población, que puede ser ya sea en particular a alguna especie animal o inclusive hasta el ser humano. Entonces, bien, la toxicología ambiental es el estudio de los agentes tóxicos o sustancias químicas tóxicas desde su fuente, que es su origen, a través de su ruta de exposición, que es el camino en el cual se va a ir trasladando toda esta sustancia tóxica en esta ruta de exposición, pues puede dispersarse por el aire o puede ser a lo mejor un herbicida aplicado como fertilizante en el cual llegue y contamina el suelo, y con las láminas de riego se puede ir infiltrando, se puede ir percolando hasta llegar a los cuerpos de agua como a mantos acuíferos, y a su vez afecta a lo mejor, o sea, lo absorbe el cultivo y afecta hasta los organismos vivos, que podría llegar a considerarse el ser humano cuando ya está expuesto a este contaminante. Entonces, sí, lo que viene siendo la toxicología ambiental estudia estas sustancias químicas, estas sustancias tóxicas desde su origen, todo su camino. También estudia las vías de ingreso. ¿Cuáles son las vías de ingreso, chicos? De los contaminantes. Son tres principales: la inhalatoria, la gástrica o digestiva y la dérmica, ¿sí? Entonces, es el medio por el cual ingresan los contaminantes a los organismos vivos y el daño que éste puede provocar. El daño se le conoce como blanco. Ahora, los blancos, pues viene siendo si te daña el hígado, el riñón, la piel, queratosis, melanocitos, qué tipo de daño, si es cancerígeno, si es mutagénico, si es celular, etcétera. Sí, pueden ser distintos. Entonces, además de que la toxicología ambiental hace mucho hincapié en el estudio de los contaminantes y su efecto adverso en matrices ambientales, que dijimos que viene siendo aire, suelo o agua. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar en esta página, chicos. Bueno, aquí por ejemplo esta es de la Agencia para Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades. Entonces aquí podemos buscar desde cualquier sustancia tóxica y para conocer sus características y propiedades a profundidad, como también vienen cursos. Entonces
me parece muy oportuno de manera introductoria basarnos en esta página de curso de toxicología. Y bueno, por ejemplo, aquí vamos a ir viendo una introducción a la toxicología, ¿sí? Entonces en esta página encontramos este tipo de apartados. ¿Qué es la toxicología? La toxicología es el estudio de la manera en que los venenos naturales o los fabricados por el hombre producen efectos nocivos en los organismos vivos. ¿Sí? ¿Qué son los efectos nocivos o perjudiciales? Los efectos nocivos o perjudiciales son aquellos que atentan contra la supervivencia o la función normal del individuo. Entonces, ¿qué es la toxicidad? Bueno, se describe el grado en el cual la sustancia es venenosa o puede causar una lesión. La toxicidad depende de diferentes factores. Y claro, está la dosis, la duración y la ruta de exposición. Bueno, entonces, retomando, la toxicología pues viene siendo el estudio de los tóxicos, de los venenos, no importa si son naturales. Aquí más adelante van a referir que el tóxico hace hincapié a una sustancia que es artificial, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo porque un tóxico, mira, aquí dice, hace referencia a sustancias tóxicas que son producidas por las actividades humanas o derivadas de estas. No necesariamente, un tóxico puede ser también de manera natural. Pero bueno, ya hablando de todos este tipo de tóxicos, a ver, jóvenes, hagan un listado ahorita en clase, que ahorita me van a tomar la foto para mandarme la evidencia de los tóxicos que se les vienen a la mente, que ustedes conocen. Apunten 10 tóxicos. Entonces aquí tenemos que obviamente estos van a generar efectos adversos y a su vez pues también genera toxicidad. Esta va a estar en función de la dosis. No es lo mismo, por ejemplo, vamos a citar el arsénico. El arsénico es un metaloide, metal pesado, en el cual pues su densidad es superior a 5 gramos sobre centímetro cúbico, por eso es considerado pesado. Y bueno, pues obviamente tiene efectos adversos a la salud, es considerado cancerígeno, también puede afectar distintas lesiones, puede provocar lesiones gastrointestinales, genera verrugas, afecta lo que es el hígado, el riñón, ciertos órganos, ¿no? Entonces la dosis, por ejemplo, en el agua, de acuerdo a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, pone como límite máximo permisible 10 microgramos por litro. Cuando esta dosis es superior a este límite, obviamente estamos hablando de que ya representa un riesgo para la salud pública. No es lo mismo que, por ejemplo, en el agua de grifo de sus casas salga en Torreón, por ejemplo, anda como entre 24 a 36 microgramos por litro de arsénico. No es lo mismo a que salga a lo mejor por encima de 100, como en ciertos ejidos de la comarca lagunera, ¿no? Como en el ejido El Venado, en Francisco y Madero. Esas dosis son altísimas, altísimas, por lo tanto, el efecto adverso que representa es mayor. Ahora, la duración es la duración de la exposición, el tiempo en el cual los organismos están expuestos. Hay distintos tipos de exposiciones, hay unas que son agudas, es decir, que el tiempo de exposición es corto. Hay otras que son crónicas, que son tiempos de exposición largos. Sin embargo, en este tipo de exposiciones, a lo mejor la dosis es más pequeña. Ahora tenemos también la ruta de exposición. Bueno, la ruta de exposición es el camino desde la fuente hasta llegar al organismo del cual va a estar expuesto. Normalmente tenemos el agua,
el suelo, las plantas, como reservorios para llegar a exponer a los organismos vivos. Y bueno, aquí dice, y forma y estructura de la sustancia química misma y factores humanos individuales. Claro, o sea, depende de la sustancia, del veneno, del tóxico. Y fíjense, chicos, por ejemplo, el arsénico. El arsénico funciona con dos equivalencias o con dos números de valencia. Tenemos el arsenito, que es arsénico 3, y el arsenato, que es arsénico 5. Es el mismo metal o metaloide, y sin embargo el arsenito, el arsénico reducido, el arsénico 3, es hasta inclusive considerado hasta 150 veces más tóxico que el pentavalente, que el arsénico 5. Entonces, bueno, aquí hablamos de un mismo veneno con distinto potencial tóxico, de acuerdo a cómo esté su estado químico. Tenemos aquí los factores humanos. Claro, hay un término que se llama susceptibilidad individual. Entonces, no es lo mismo, ahora sí que es la misma exposición, pero no va a reaccionar igual a esa exposición, a ese mismo contaminante y a esa misma concentración, Ana, que Sofía, por decir. A lo mejor Ana es más susceptible, es más vulnerable, su organismo a lo mejor es un poco más frágil. Vamos a ver qué nos lleva aquí. Rutas de exposición. Entonces, diagrama general de las rutas de exposición. Tenemos aire, agua, suelo y alimentos. Ok. Y luego nos regresa. ¿Qué significa tóxico? Este término se relaciona con los efectos venenosos o mortales causados en el cuerpo por inhalación, ingestión o la absorción de contacto directo. Esto también en mi curso lo vamos a ver como vía de exposición. Vía de exposición es la vía por la cual va a ingresar el tóxico al interior del organismo. Entonces, si efectivamente son tres. Es la inhalatoria, es la ingestión gástrica, comer, y es la absorción por contacto directo, que es la dérmica, chicos. Ahora, ¿qué es una sustancia o contaminante tóxico? Una sustancia tóxica es toda sustancia química que puede lesionar o matar a una persona, un animal o una planta. Es un veneno, eso es una sustancia tóxica, es un veneno. Aquí dice, se utiliza el término tóxico toda vez que se hace referencia a una sustancia tóxica que son producidas por actividades humanas o derivados de esta. No necesariamente, también puede ser una sustancia tóxica de manera natural. Y aquí menciona la dioxina. Bueno, sí, la dioxina es un derivado antropogénico, ¿no? Por actividades humanas. Derivado de ciertas sustancias químicas cloradas, es un tóxico. Por otra parte, el arsénico es un metal pesado y presenta un contaminante natural. Ahí está, es un contaminante natural, entonces queda abierto a que sea natural o que sea artificial o que sea derivado a actividades humanas. Simplemente un tóxico es cualquier sustancia química que provoca un daño. ¿Qué es una toxina? El término toxina se suele utilizarse cuando se habla sobre sustancias tóxicas producidas naturalmente. Una toxina es toda sustancia venenosa de origen microbiano, es decir, bacterias o plantas o animales diminutos, si es correcto, ya sea vegetal o químico sintético que reacciona a componentes celulares específicos para matar células, alterando el crecimiento o el desarrollo natural o bien destruir al organismo. ¿Qué es un síntoma tóxico? Bueno, es toda sensación o signo que indica la presencia de un veneno en el sistema. Sí, bueno,
no es lo mismo síntoma a signo. Síntoma es lo que se percibe de daño adverso en el organismo y signo es lo que se ve. Por ejemplo, si tú vas a una consulta médica, ¿cuál es tu signo? Pues van a ver a lo mejor tu presión arterial, de entrada ya te ven, no sé, el color de tu piel. Bueno, me queda ambiguo el color, ahora sí que el tono rojito, si andas muy pálido o amarillo como ictericia, ¿no? Si traes sanos tus ojos, si tu esclerótida del ojo, la parte blanca es clara, tiene un brillo saludable, eso que se ve a simple vista, que cuando vas a una consulta se le conoce signos. Y síntomas es lo que tú sientes, ¿no? Pues siento un dolor agudo en el estómago, siento un dolor de cabeza, cefalea, etcétera. Bueno, ¿qué son los efectos tóxicos? Este término se refiere a los efectos en la salud debido a la exposición o a una sustancia tóxica. También son conocidos como efectos venenosos en el cuerpo. Casi no mencionamos el término efectos venenosos. Es más común decir efectos tóxicos. Toxicidad selectiva, ¿qué es? Esto es interesante. La toxicidad selectiva significa que una sustancia química será nociva para un tipo de materia viva, pero no para otras formas de vida, si bien las dos pueden coexistir cercanamente. Sí, bueno. ¿Cómo se manifiesta la toxicidad? La toxicidad ocurre todo a la vez cuando una sustancia entra en contacto con la superficie corporal, como la piel, los ojos o la mucosa o del sistema digestivo o respiratorio. La dosis de la sustancia química o la cantidad con la que se entra en contacto es importante para analizar cuán tóxica puede ser una sustancia. Entonces, tiene que haber exposición, tiene que haber contacto, tiene que haber ingreso de esta sustancia tóxica al organismo y bueno, ya ahí es cuando se va a manifestar la toxicidad. ¿Qué es una dosis? Aquí menciona la pregunta. La dosis es la cantidad real de una sustancia química que ingresa al cuerpo, pues esta normalmente se maneja en concentración. Ahora, las concentraciones, chicos, quiero mencionar que se maneja, puede ser volumen sobre volumen, o puede ser masa sobre volumen, o puede ser masa sobre masa. Hay variables, ¿no? ¿A qué me refiero en concentración? Pues puede ser miligramos por litro. 1 miligramo por litro es igual a 1 parte por millón. 1 miligramo por litro estamos hablando de masa sobre volumen. Por ejemplo, el arsénico. El arsénico es sólido y está suspendido en el agua y está a una concentración de 1 parte por millón, que es igual a 1 miligramo por litro. ¿Ok? Pero también a lo mejor el cloro puede ser a lo mejor 2 mililitros sobre litro. Estamos hablando de una concentración de volumen sobre volumen. Y a eso se le conoce como dosis, que es la cantidad real de la sustancia química. Pero estamos hablando en un volumen o en una masa de cantidad conocida. La dosis recibida es el resultado de exposición agudo breve o crónico a largo plazo. Bueno, aquí ya estamos hablando de tipo de exposición más que de dosis. Una exposición aguda ocurre en un periodo de tiempo muy breve, en general 24 horas, un día. Eso es una exposición aguda. Y normalmente para que haya un efecto adverso es porque la concentración fue mayor, pero la exposición fue chiquita, ¿ok? Mientras que las exposiciones crónicas tienen lugar durante periodos prolongados. Muchas veces este tipo de exposiciones no van a llegar a matarte, pero sí llegan a enfermarte, porque son exposiciones por tiempos largos, prolongados, inclusive hasta de años o décadas, y la dosis, pues bueno,
sí puede representar un daño a tu salud, pero no mortal, ¿sí? Si no sería una exposición aguda que en poco contacto, pues bye bye, ¿no? Estos tipos de exposiciones crónicas entran lo que son los meses o los años. La cantidad de exposición y el tipo de toxina determinan el efecto tóxico. ¿Qué es dosis-efecto? Muy interesante. Dosis-efecto es la relación entre la exposición y el efecto a la salud que establece al medir la respuesta de una dosis. También se le conoce como dosis-respuesta, chicos. Dosis-respuesta es de acuerdo a la dosis, es la respuesta, el manifiesto a tu salud que se va a expandir. Esta relación es importante para determinar la toxicidad de una sustancia específica. Se basa en el concepto en que una dosis o un periodo de exposición a una sustancia química, fármaco o sustancia tóxica producirá un impacto, es decir, un efecto al organismo expuesto. Habitualmente, cuanto más prolongada o más intensa es la dosis, mayor es la reacción o el efecto. A esto se hace referencia cuando se dice la dosis determina el veneno. Bueno, la dosis determina el veneno viene de la frase del célebre filósofo matemático de Paracelso, que era antes de Cristo, por ahí del año finales de 1400, que decía la célebre frase de dosis sola facil veneno, que significa la dosis determina el veneno, ¿sí? También traducida al español, nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Ahora, ¿qué es la dosis umbral? Dado que existe una dosis efecto, debe existir una dosis o nivel de exposición por debajo del cual no se observan los efectos nocivos o perjudiciales de una sustancia en una población. A esa dosis se le conoce como dosis umbral, se le conoce también como nivel sin efectos negativos observados, o es NOAEL por sus siglas en inglés, y nivel sin efectos por sus siglas en inglés también. Estos términos suelen ser usados por toxicólogos en el análisis de relaciones entre exposición y dosis. Sin embargo, para las sustancias que producen cáncer o que son cancerígenos, no existe ningún nivel de exposición sin riesgos, dado que toda exposición podría producir cáncer. Qué importante, ¿verdad? Estas líneas. Ahora, ¿qué significa la susceptibilidad individual? Este término describe las diferencias en los tipos de las respuestas a sustancias peligrosas entre las personas. Cada persona es única y por ello la respuesta de la exposición difiere en gran medida a la exposición que puede tener un efecto alguno en una persona, mientras que puede producir enfermedad grave en una segunda persona. Sí, bueno, claro, esto es qué tan fuerte o vulnerable es el organismo. Ahora, ¿qué es una subpoblación sensible? Sí, bueno, aquí por ejemplo hay ciertas razas que son más susceptibles a generar ciertas enfermedades que otras. Una subpoblación sensible comprende personas que son más vulnerables que personas sanas en general a padecer enfermedades debido a la exposición de sustancias peligrosas. Estas personas se incluyen también niños pequeños, enfermos crónicos, personas de edad avanzada. También comprenden mujeres embarazadas y mujeres en edad de concebir. Según el tipo de contaminante se utilizan otros factores como edad, peso, estilo de vida, sexo, para describir la población. ¿Cuál es el campo de la toxicología? La toxicología aborda diferentes preguntas. Por ejemplo, en agricultura, la toxicología determina los posibles efectos en la salud a raíz de la exposición a pesticidas o herbicidas, o el efecto que tienen en las personas, que son los aditivos y alimentarios utilizados para fomentar el crecimiento en animales.
La toxicología se utiliza también en experimentos en animales de laboratorio para establecer relaciones de dosis-efecto. Sí, normalmente se ocupan también plantas, por ejemplo en la fitorremediación o para checar también el efecto adverso que tienen ciertos metales pesados en las plantas, pero normalmente pues se usan las conejillos de indias o ratas de laboratorio para medir los efectos tóxicos de ciertas sustancias bajo ciertas dosis en los organismos y se extrapola muchas veces a lo que es el ser humano, una visión algo antropocéntrica, en donde se centraliza la importancia en el hombre y no en la vida, como las ideologías biocéntricas. Y bueno, aquí hay unas subdisciplinas de la toxicología. Tenemos la toxicología ambiental, que estudia sustancias químicas que contaminan los alimentos, el agua, suelo, la atmósfera. Y pues aquí también entran los cuerpos de agua. Esta subdisciplina estudia la forma en que los diferentes plantas, animales y seres humanos son afectados por la exposición. Y hay otro tipo de toxicologías que no nos ocupan tanto, pero está la ocupacional, la industrial, la reglamentaria, la de alimentos. Voy a dejar el link en el video para que entren y chequen a detalle este tipo de toxicologías. Está la clasificación de los agentes tóxicos. Bueno, se clasifican en metales pesados, en solventes y vapores, en radiación, materiales radiactivos, dioxinas y furanos, pesticidas, toxinas vegetales, toxinas animales. Y bueno, su descripción. Y tenemos las subcategorías. Entonces, de tarea les voy a pasar el link y a partir de aquí en adelante quiero que tomen nota y resumen de esta información. Y bueno, la tarea pues les voy a dar una semana, chicos. Como ven, pues bueno, es como una breve introducción de la clase en que no coincidimos en horario. Y bueno, pues nos ponemos de acuerdo para pasarles la información. Saludos, chicos.